Oscar Botinelli es el invitado de hoy en Informe Capital. Oscar, bienvenido a TV Ciudad otra vez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Con ganas de hablar de una cantidad de temas, por lo menos de dos grandes grupos de temas que de alguna manera resumimos a continuación. Mañana al presidente Tabaré Vázquez se le practicará una biopsia que unas 2 semanas después permitirá determinar las características del nódulo que se le detectó en el pulmón derecho. Su médico Mario Celarayán afirma que es altamente probable que sea maligno y por ende cancerígeno. Vázquez ya lo había dicho el martes durante la conferencia a la que convocó para hacer público su estado de salud. Aunque no fuera el propósito, el anuncio se convirtió en uno de los hechos políticos más importantes de los últimos tiempos en un país en el que hace décadas que no se registran problemas de salud presidencial relevantes. ¿Qué significación tienen las complicaciones de salud de un mandatario en la vida política de un país como Uruguay? ¿Cómo evaluar el manejo del asunto realizado por el presidente Vázquez? ¿Hay algún indicio de sus efectos sobre la opinión pública? ¿Qué peso puede tener en la campaña electoral en curso, tanto en la estrategia oficialista como en el tono de las críticas opositoras? Ya lo conversaremos con el politólogo Oscar Botinelli, uno de los directores de la consultora Factum, que tras las elecciones internas del 30 de junio, la semana pasada retomó la difusión de encuestas de intención de voto para las elecciones nacionales del 27 de octubre. Oscar, hablando de, no vamos a hablar solo de la salud del presidente, pero sí, ¿cómo se puede llegar a medir el impacto que puede tener la salud de un presidente, en este caso Vázquez, en un país y sobre todo cuando está en un proceso eleccionario? Bueno, digamos, primero, acá hay que diferenciar tres aspectos. Uno es el aspecto personal, otro es el de Estado y otro es el político, propiamente dicho, que repercute en la campaña electoral. El tema personal no es lo mismo en Uruguay que en otros países, sobre todo en América Latina, donde el presidente puede tener las dificultades que tenga y lo respetan o no lo respetan con mucha crudeza. Uruguay en general, se vio estos días, se genera una parálisis de que el presidente está al margen de los cuestionamientos, una solidaridad hacia lo personal y un sentido un poco de solidaridad hacia su persona. Mucho más cuando se da esta circunstancia del anuncio de una posible enfermedad grave a pocos días de la muerte de su esposa, es decir, que es una sucesión de elementos de impacto negativos que afectan elementos sensibles. Del punto de vista de Estado, bueno, Uruguay no tiene una tradición, si analizamos el último siglo, lo que ha habido sí son presidentes con enfermedades cardiovasculares, que a diferencia de la posibilidad de un tumor maligno, es que son un poco más impredecibles, salvo cuando se entra ya en un estadio muy final. Y así, bueno, Jorge Valle tuvo una situación previa a ser elegido en el verano de 1999, que tuvo que ser internado a raíz de un problema cardíaco. Luego tuvimos dos casos de muerte del presidente en ejercicio en forma imprevista, sobre todo el caso en el 6 de diciembre de 1967 del general Óscar Gestido. Y acá viene la discusión. En el momento imprevista, después se supo que había diagnósticos que se habían mantenido reservados. En agosto-septiembre de 1947, la muerte de Tomás Berreta, claro. Ambos en ejercicio del cargo. Después no tenemos ningún antecedente de presidentes de la República. Sí tenemos como jefe de Estado, digamos, el presidente del Consejo Nacional de Gobierno, el ingeniero Luis Anastasio, que va al entierro de Churchill en Londres, frío tremendo, vuelve y tiene un infarto y muere en ejercicio del cargo. Ajá. Unos 15 días antes de traspasar la presidencia del Consejo Nacional de Gobierno, que era rotativa anualmente en aquella época. Colegiados blancos en ese momento, ¿no? Era el segundo colegiado blanco, él muere en febrero de 1965. Son, digamos, en ejercicio del cargo los tres casos que tenemos en más de 100 años, ¿no? Por lo menos de todo el siglo XX, lo que va del XXI,
e incluso el final del siglo XIX, porque digo, la muerte en el cargo de Juan Iriarte Borda fue asesinado, fue un balazo, no tiene que ver con la salud en el sentido del propio organismo, ¿no? Por lo tanto, para Uruguay es un poco inesperado. Hay sí muchos casos en el mundo donde acá ha habido una situación, una elección que hace el presidente de la República de transparentar inmediatamente su estado de salud, lo cual parecería acorde a los tiempos que están corriendo, donde se exige mayor transparencia y la información es mucho más inmediata. Un caso opuesto es el de François Mitterrand, que se sabe de su enfermedad, un cáncer, al final de su mandato, pero que después se descubre que hacía mucho tiempo que lo tenía y que eso había sido ocultado por un largo tiempo. Yo me acuerdo cuando, Oscar, discúlpame, cuando Valle en su momento se tuvo que hacer estos estudios, estuvo internado, se había debatido en Uruguay el tema de la salud del presidente, qué tan público tenía que ser. En Estados Unidos, pienso, hay como mucho más protocolo respecto a la salud presidencial, sí. Y acá después no se tomó, sí se entiende que la salud del presidente es una cuestión de Estado, bueno, pero no hay un protocolo. Y en el caso del presidente Vázquez, claro, incide en que él ha tenido una impronta personal con respecto a la enfermedad. Bueno, lo del protocolo es algo discutible. Primero, de Uruguay habría otro caso a nombrar sin consecuencias, que fue que Luis Valle Berres, que asume la presidencia de la República siendo elegido vicepresidente por muerte de Tomás Berreta, visitando Estados Unidos tiene un infarto, ¿no? Estoy traspapelando. Cuando era presidente del Consejo de Gobierno. Posteriormente. Estamos hablando a partir del año 55, que tiene un infarto o algo por el estilo. Uno no es médico. Claro. Los términos médicos los debo usar mal. Tuvo un problema cardíaco importante que fue incluso atendido en el sentido humano, personalmente por Dwight Eisenhower, con el que estaba. Sobre Estados Unidos hay un libro de esos tantos que a uno le han desaparecido de la biblioteca y no sé quién se lo habrá llevado, que se titulaba Aquellos enfermos que nos gobernaron. Y entre las cosas está cómo se fue ocultando el decaimiento de salud de Franklin Roosevelt, que se justificaba que estaban en plena guerra, era una de las dos potencias principales de los aliados, no se debía dar una imagen de debilidad del presidente, el jefe de Estado, y que en realidad él muere en el cargo antes de terminar la guerra, muere el 12 de abril, la guerra en Europa termina el 8 de mayo y continúa hasta el 15 de agosto en Japón, de 1945, y en realidad Roosevelt, que había sido elegido por cuarta vez consecutiva en noviembre del 44, ya es elegido habiéndose ocultado que estaba en un estado prácticamente terminal, que era de meses, apenas algunos meses, la posibilidad de vida del mismo. Y de John Fitzgerald Kennedy, que se ocultó que él tenía, se llama mal de Addison, que lo sometía a un tratamiento permanente que le daba un bronceado en la piel y que lo justificaban con que tomaba permanentemente sol yendo a Florida, y en realidad era el producto de los tratamientos con cortisona, no sé qué otras cosas, repito, no soy médico, cualquier médico que me corrija, pero que ahí hubo prácticamente un ocultamiento durante su campaña, su elección, porque incluso este mal era de años siendo senador, se ocultó la campaña electoral, se ocultó su presidencia. Así que los protocolos de transparencia tienen sus fallas. Ahora, Oscar, viniendo al contexto actual de Uruguay, ¿usted qué valor le asigna al hecho de que el presidente no solo haya elegido transparentar, sino que lo haya hecho en lugar de elegir, por ejemplo, un video en vivo, en una conferencia de prensa? Bueno, primero, acá hay gestos que son decisiones de tipo personal. En definitiva, él está afrontando ante el público y ante sí mismo los riesgos que tiene de enfermedad,
siendo una enfermedad de su especialización además, por lo tanto de alguien que puede saber mejor que nadie los riesgos que eso puede significar y que es decir, bueno, yo comunico lo que tengo, ¿no? Lo cual desde el punto de vista humano, vital, digo, es un acto bastante corajoso, ¿no? Requiere bastante coraje de asumir una situación y de compartirla con el pueblo al cual representa, ¿no? Y obteniendo del sistema político una reacción acorde un poco a lo que es una tradición uruguaya de que más allá de diferencias políticas hay un respeto a la persona que como todo gobernante tiene facetas positivas y negativas, pero además facetas que para unos son positivas y las mismas facetas para otros son negativas, porque una sociedad plural tiene puntos de vista distintos, pero que todos confluyen en expresar el respeto a la persona y a esa actitud de claridad y transparencia que tiene ante su pueblo, ¿no? ¿Puede cambiar, digamos, ser un elemento decisivo en la campaña electoral de que las críticas sean más tenues o la figura del presidente en este caso va a estar corrida y no va a estar en el centro? No, yo creo que lo que va a haber es una eliminación, un cese de lo que puedan ser ataques que confluyan en la persona del presidente, no así en el gobierno. Va a haber un juego seguramente de la oposición, estos días ha estado todavía muy callada, por ejemplo, cosas que se decían, el gobierno tiene timón, bueno, va muy directo contra el presidente, ¿no? Que más bien sea el gobierno o anda a la deriva o se equivoca, que van a ser ataques colectivos a un gobierno despersonalizado o probablemente en algunos casos la oposición vaya a enfocar los cañones directamente sobre ministros específicos, ¿no? Ministro de Economía o ministro del Interior o Trabajo o Relaciones Exteriores, según el tema que se esté hablando, como que, bueno, hay un presidente diluido al cual se le tiende un manto de protección, pero la responsabilidad se enfoca a los que continúan directamente en la pelea, ¿no? Mucho más cuando se está en una situación de un presidente que está al final de su mandato, ¿no? Es decir, estamos a pocos días de que entre el último semestre del término presidencial y por lo tanto donde lo que importa de la figura del presidente desde el punto de vista del combate político electoral es lo que ha ocurrido de gestión y no lo que vaya a ocurrir de ahora en adelante. Por lo tanto, también es fácil para la oposición respetar a la figura del presidente sin por eso amainar lo que es la crítica política que legítimamente tiene derecho a hacer desde el punto de vista de lo que piensa la oposición. Eso con respecto a la oposición. ¿Qué decir de lo que usted siente puede generar esto en la mirada de la opinión pública a la figura del presidente y a una gestión que no venía teniendo en esas mediciones buenos números? Bueno, probablemente cuando uno hace mediciones hay que tener en cuenta que a veces se divulga una medición de varias y no es lo mismo lo que expresa la gente sobre aprobar una gestión, sobre tener confianza, sobre tener simpatía. A veces es más personal, a veces va más a lo institucional. Seguramente esto va a provocar un aumento de la simpatía hacia el presidente. Puede instantáneamente provocar algún mejoramiento de la valoración de la confianza, porque hay un elemento subjetivo cuando uno concede confianza o retira confianza a alguien, y la gestión puede valorarse puntualmente un poquito mejor, pero no creo que cambie en un mediano plazo, dentro de lo que son los plazos en una campaña electoral que son muy acelerados, ¿no? Creo que sí, que probablemente se disocie un poco más la valoración del presidente respecto a la valoración del gobierno. Bien, en el sentido que uno es lo que va a estar más protegido por la sensibilidad de la gente y lo otro, bueno, más sujeto
a los juicios positivos, negativos, neutros que tenga cada uno sobre la gestión de un gobierno. Ya que hablamos de mediciones, lo invito ahora a pasar a la campaña, tomando como punto de partida, en este caso, ya que usted nos visita, los números más recientes publicados por Factum, que en una encuesta que se hizo pública la semana pasada, sí, le asignó 37% en la estimación de voto al Frente Amplio, 26% al Partido Nacional, 19% al Partido Colorado, 9% a Cabildo Abierto, 2% al Independiente, 2% al de la Gente, 1% a Unidad Popular, igual que al PERI y que al Partido Verde Animalista, con 2% de personas que estarían votando en blanco o anulado. Como comentario general, ¿qué nos puede decir de este escenario? Bueno, primero es importante marcar un tema de qué quieren decir estos números. En este aspecto, desde el punto de vista técnico, en realidad muchas veces se comparan distintas encuestas y esta no se puede comparar, porque aquí esto es una estimación de voto, que lo que se está presentando es un dibujo como si fuera el resultado final de la elección. Lo que hoy la gente piensa que es el resultado final, cómo sería dando el voto, y por lo tanto cuando se suman todos los números que tú leíste, suman 100. Sí. Entonces no hay indecisos, no, lo que ocurre es que dentro de estos, cuando dice el 37% del Frente Amplio, 26% Partido Nacional, dentro de estos hay gente muy decidida, gente que tiene algunas dudas, y gente que en principio está votando ese partido, pero tiene contradicción, que también piensa la posibilidad de votar a otro. En la duda, hoy se inclina más por pero puede llegar a cambiarlo con bastante rapidez. Por lo tanto, esto no quiere decir que este es un escenario congelado. Dentro de estos 100%, más o menos un 9% que tiene algún nivel de vacilaciones, de contradicciones sobre todo, más otro 4% que tiene una orientación clara a un partido, pero todavía no afirma que el voto termine siendo eso. Así que lo que podemos decir, el área de disputa, bueno, va a ser en un 13%. Ahora, esto nos está dando que si esto se mantiene, si este fuera el resultado final, bueno, estamos todavía a 2 meses y una semana de las elecciones nacionales, generales, parlamentarias, es que el Senado estaría compuesto en principio por 4 partidos, ¿no? El Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado, pero con la entrada del nuevo partido Cabildo Abierto y la salida, en principio, si esto se mantiene, del Partido Independiente. 2 puntos no alcanzan para entrar al Senado. No, el Senado requiere 3 puntos y algo más, ¿no? Habiendo un 2% de voto en blanco anulado, es casi 3,3%. Estamos hablando de 60.000 personas. Un poquito más. El electorado estamos hablando... Por senador, digamos, para tener un poco más de idea para la gente. 2.400.000. Estamos hablando de 70 y pico mil, claro. Casi 80.000 votos cada senador. Con estos números, bueno, el Frente Amplio está más o menos 12, 13 senadores, Partido Nacional 8, 9, el Partido Colorado 6, 7 y Cabildo Abierto en torno a 3. Lo cual nos da que puede o no tener mayoría empate en el Senado. No nos olvidemos que el Frente Amplio hoy no tiene mayoría natural en la Cámara de Senadores, sino empate, y desempata con el vicepresidente de la República elegido en segunda oportunidad un mes después. Claro. Y lo que importa para un partido que pueda después ganar la presidencia es empatar el Senado, porque tiene el desempate al mes siguiente. Y ahí el Frente Amplio queda lejos del empate, y mientras el Partido Nacional y el Partido Colorado están en el borde. Porque cuando vemos, realmente nos podría quedar una banca que puede caer en el Frente Amplio, el Partido Colorado, el Partido Nacional. Si cae el Partido Colorado, el Partido Nacional, sumados sí llegan a los 15 senadores. En el borde unidos. El borde, sí, unidos. En el borde unidos el Partido Nacional y el Partido Colorado. En el borde del empate sumando a los dos. Claro. Ninguno, no. Por separado los dos quedan muy lejos. ¿Y esto puede llegar a ser un indicativo, sé que me estoy adelantando, para una segunda vuelta? Bueno, no. A ver, lo que... Porque acá hay una distancia bastante importante, digo, si se cumple 37%, hay una distancia de más de 10 puntos en principio con el Partido Nacional, pero si sumo Partido Colorado y Partido Nacional en una segunda vuelta... Bueno, hay un problema que es cuando uno quiere analizar científicamente series de datos, como sería esto,
3 balotajes, que es lo que hemos tenido en nuestra historia, no es serie ninguna, ¿no? Tenemos 3 ejemplos. Bueno, otra cosa cuando dice, bueno, en 30 elecciones parlamentarias da estos resultados, pero balotajes son 3. Lo que sí vemos que la elección de 1999, el balotaje del 99 fue el que entra más dentro, digamos, del cuadriculado de la teoría. Bueno, estos 2 partidos se aliaron, sumados, da más o menos cerca del voto al candidato que apoyaron, el otro más o menos suma de otro partido. Acá no es tan claro. Pero ya no fue claro en el 2009 y no fue claro en 2014. Claro. En los 2 casos se observó que la distancia que se produce en el balotaje es mucho mayor que la que se debería suponer según los resultados de octubre. Porque se dio en ambos casos que, bueno, en los 2 fue el que quedó fuera del balotaje, el Partido Colorado, no sumó hacia el candidato del Partido Nacional todos sus votos. Claro. Hubo gente que votó en blanco, que aumentó el voto en blanco en relación a octubre, y gente que votó al candidato del Frente Amplio. A Mujica y a Vázquez. Concretamente a Mujica Astori, claro, y a Vázquez Sendic, a las 2 fórmulas. Entonces, primero, los ejercicios previos que nosotros hacemos, y no los estamos divulgando, nos deja muchas dudas, porque uno hace ejercicio binario, bueno, ¿usted quién prefiere entre Lacalle Pou y Daniel Martínez, entre Ernesto Talvi y Daniel Martínez? Pero resulta que lo que vimos en 2014 y 2009, que lo que uno preguntaba antes de la elección no tenía nada que ver con lo que ocurría, no en el balotaje, en la encuesta siguiente a la elección de octubre. ¿Por qué? No porque estuviera mal el ejercicio, porque la elección de octubre, por un lado, resume un estado de opinión. La gente al votar dice lo que piensa, actúa de acuerdo a lo que piensa. Pero eso produce un resultado, y ese resultado genera un efecto. Lo vemos con el 30 de junio. Ernesto Talvi, que llega ahí con dudas si podía ganar o no la candidatura al Partido Colorado, es un candidato con un nivel de debilidad que no tiene nada que ver con el nivel de fortaleza que tiene la candidatura Talvi de hoy, ¿no? Es decir, el resultado produjo, y este es el caso más notorio de los 3 candidatos principales, en que el resultado de elección provoca un efecto. Yo diría que también Manini Ríos, que no competía con nadie, era candidato único de su partido, pero el hecho de haber votado compitiendo solo contra sí mismo y sacado 100 veces más de los votos necesarios, pero necesitaba solo 500 para pasar a la fase siguiente y saca 50.000, le dio una potencia que lo posicionó muy bien hacia la etapa actual, ¿no? Oscar. Entonces, eso mismo vamos a ver en octubre. Cuando se produzca la elección y se vean los votos, se va a ver que eso a su vez genera una imagen que produce un resultado. Estamos cerca de terminar. Quiero comparar números. En la estimación de factum de voto, de intención de voto, de factum que recién divulgamos, al Frente Amplio se le asigna un 37%. Si no me equivoco, en 1999 pasó a balotaje, al primer balotaje en la historia, con cerca de un 40%. Es decir, hoy está, según los números de factum, algo por debajo, en términos parecidos, pero por debajo. En realidad, si hacemos bien la comparación, tendríamos que decir que el Frente Amplio pasa al balotaje, visto desde hoy, con el 44%. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio de hoy es la suma del Encuentro Progresista Frente Amplio de 1999 y el Nuevo Espacio de 1999. Que era un partido aparte. Que era un partido aparte. Sumados los dos, en octubre de 1944 tuvieron el 44%. Claro, en el 99. Perdón, 94, ¿qué dije? 44, nos fuimos más lejos. No, un poquito más lejos. De 1999 tuvieron el 44%. Y hoy es el 37%. ¿A qué iba con la comparación? Para poder redondear. Bueno, la comparación que está 7 puntos más abajo. ¿Es posible pensar en una victoria del oficialismo con estos números actuales? Depende. Yo diría que uno lo ve un poco difícil, pero hay que esperar cómo se termina dando el panorama en octubre. Para empezar, no es lo mismo que los demás partidos, dejemos de lado los 3 que compiten en primera línea, incluyendo de Cabildo Abierto a los más chicos, sumen más un 18%, a que sumen un 12% o sumen un 24%. Es muy distinto cómo queda la pecera.
para la captura hacia la segunda vuelta. Por eso hay que tener mucho cuidado. Nosotros en 1999 estamos viendo 4 partidos actuando. Y muy en bloque, 2 y 2, porque aunque el Nuevo Espacio oficialmente proclamó la libertad de acción, Rafael Michelini proclamó la adhesión, el voto a la fórmula Vázquez-Noboa. En cambio ahora estamos con 9 partidos con posibilidad de llegar al Parlamento, que llegarán de repente 5 o los 9. Y eso cambia un poco todo el imaginario de lo que es el escenario del balotaje y las posibilidades que tienen las distintas fórmulas que van al balotaje de capturar electorado suelto, digamos, aunque haya votado a otro partido en la primera vuelta, ¿no? Claro, lo cierto es que esta elección va a ser bien diferente según el resultado a lo que veníamos viviendo en las últimas elecciones, porque de todos modos antes era se podía hablar de una coalición blanco-colorada. Ahora hay más partidos en juego y los acuerdos programáticos o los acuerdos electorales van a ser entre más partidos. Sí, da la impresión de que vamos a llegar de un lado con el Frente Amplio solo, en principio, y del otro lado con un acuerdo más fuerte o más débil de Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente y eventualmente Partido La Gente, pero con un partido Cabildo Abierto que va a estar fuera del acuerdo, pero ya diciendo que vota en contra del Frente Amplio, ¿no? Este es un poco el escenario. Luego quedaría Unidad Popular, PERI y el Partido Verde Animalista, que aparecen como una oposición al Frente Amplio, pero distinta. La otra podemos llamar una oposición sistémica, dentro del sistema, y esta es una oposición contestataria. Contestataria a todos, pero evidentemente más recostado a la izquierda, y por lo tanto donde sus votantes pueden llegar a tener una mayor afinidad personalmente, aunque los partidos digan libertad de acción o voto en blanco, que puedan tener una mayor afinidad al voto a la fórmula Martínez Villar, ¿no? Nos tenemos que ir, pero si me dice las tendencias, las líneas, ¿cómo vienen? Bueno, siguiendo en la secuencia de fotos. No, lo que pasa es que esta es la primera foto después del 30 de junio. Entonces, hubo un escenario el 30 de junio que cambia un poco. El cambio que se produce es que el Partido Colorado, que ya fue un cambio muy grande del 6-7% que tenía hace un año y poco, al 15% que llegó en las encuestas poco antes a fin de mayo, y bueno, ahora salta el 19%, es decir, es un partido que está ya en una estimación de voto muy por encima del mejor resultado que tuvo después de la caída, ¿no? Claro. Después de la caída que digamos, tuvo... ¿hizo bien en quejarse porque no lo consideraron en el debate? Bueno, eso es un problema de los debates. Lo pactan, lo aceptan, lo rechazan los que quieren y cada cual tiene su decisión de quejarse o de no quejarse y de invitar o no invitar. Oscar, hablando de invitación, gracias por aceptarla y No, por visitarnos. por favor, gracias a Hasta la ustedes, próxima. un gusto.